Otras hermanas, por este medio les hago llegar la escuelita y esperando se encuentren bien. Pues vamos a comenzar con una oración. Dios Padre poderoso, que moras en luz inaccesible, gracias te damos, Señor, porque hasta estos momentos nos has permitido la vida, porque gracias a tu gran misericordia nos has alcanzado y nos has permitido ser parte de tu pueblo. Ahora, Señor, te pido que derrames de tu Santo Espíritu para que podamos estudiar una escuelita más y que todo lo que escuchemos, Señor, podamos llevarlo a la práctica. Danos un corazón humilde, un corazón dispuesto para poder escuchar tu voz, para poder atender tu llamado, Señor, y poderlo llevar a la práctica. Te pido, Señor, que seas con todas y cada una de mis hermanas, que si hay algún obstáculo en su vida que les impida escuchar tu voz, Señor, yo te pido que lo quites para que ellas puedan estar atentas y puedan tener esa disposición para escucharte, Señor. Te pido que si hay algo que les impida, Señor, acercarte a ti, también te pido, Señor, que los quites, Señor, y que suplas cualquier necesidad para que puedan ellas siempre tener ese corazón dispuesto para buscarte y para hacer tu voluntad, Señor. Te pido, Señor, también por mis hermanas que se encuentran enfermas, Señor, que tú seas con ellas, que tú les des esa sanidad y que tu Santo Espíritu les dé esa fortaleza que necesitan para continuar, Señor. Todo esto te lo pido, no por méritos que tenga, Señor, porque sabes que no los tengo, sino por los méritos de aquel justo que murió en la cruz, Cristo Jesús. Amén. Bueno, mis hermanas, pues vamos a estudiar esta escuelita que lleva como título Oídos tolerantes, corazón compasivo, la actitud de una hija de Dios. El objetivo es fomentar una actitud compasiva y tolerante, fundada en las Sagradas Escrituras, fortaleciendo nuestra identidad cotidiana como hijas de Dios. Bueno, pues el objetivo es claro, debemos de tener una actitud compasiva y unos oídos tolerantes y pues esto lo vamos a ir viendo a lo largo de la escuela, cómo podemos obtener esta parte, ¿no? De saber escuchar y de que nuestro corazón siempre sea compasivo, siempre sea empático con las hermanas. La lectura bíblica está en perdón, en Job 29 11 al 13, y vamos a leerla y dice de la siguiente manera: los oídos que me oían me llamaban bienaventurado, y los ojos que veían me daban testimonio, porque yo libraba al pobre que clamaba y al huérfano que carecía de ayudador. La bendición del que se iba a perder venía sobre mí, y al corazón de la viuda yo daba alegría. Aquí vemos lo que relata Job, de que él pues siempre fue esa persona que siempre ayudaba, que siempre escuchaba y que todos los que lo veían pues daban buen testimonio porque tenía esos oídos tolerantes y ese corazón compasivo con los demás. El versículo para memorizar es: y viendo las gentes, tuvo compasión de ellas, porque estaban derramadas y esparcidas como ovejas que no tienen pastor. Mateo 9:36. Bueno, pues aquí el texto nos habla de Jesús, cómo él se compadecía de toda la gente que veía que sufría y que de algún modo él siempre fuese ayudador para con ellos, siempre fuese consuelo, esa ayuda idónea que necesitaban. Bueno, pues vamos a leer el material exegético que dice de la siguiente manera: en el corazón de las Sagradas Escrituras encontramos que la tolerancia y la compasión son virtudes fundamentales que reflejan el carácter de Dios, de soportar a los demás, sino de abrazar, perdón, dice el carácter de Dios hacia la humanidad. La tolerancia, según la Biblia, no se trata simplemente de soportar a los demás, sino de abrazar nuestras diferencias con amor y paciencia, recordando las palabras de Efesios 4:2, que nos insta a soportarnos unos a otros en amor. La compasión, por otro lado, es la capacidad de sentir empatía por las dificultades de los demás, moviéndonos hacia una acción para aliviar su sufrimiento, tal como lo ejemplifica Jesucristo en Mateo 9:36, al ver a las multitudes conmovido por ellas porque estaban desamparadas y dispersas. Bueno, pues en este primer párrafo nos habla de esas características que tiene Dios con nosotros. Es decir, Dios es un Dios tolerante,
es un Dios compasivo. Y nos dice ahí en Mateo 5:48 que Dios expresa esto que quiere de nosotros. Mateo 5:48 dice, sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Es decir, el propósito que Dios tiene para cada uno de nosotros es que logremos alcanzar esas virtudes que Dios tiene y que de algún modo Él nos da ejemplo, al igual que su Hijo, que siempre fue compasivo, siempre fue tolerante. Y nos dice en segunda de Pedro 3:9, dice, el Señor no retarda su promesa según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Amén. Dios siempre va a ser paciente con nosotros y la idea es de que nadie se pierda, sino que todos seamos salvos. Entonces aquí vemos que nuestro Dios siempre va a ser paciente con nosotros, siempre va a ser compasivo, a pesar de que nosotros cometemos pecados, dice ahí en Romanos 5:8, dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que aun siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Amén. Entonces, es decir, Dios es tan compasivo con nosotros que dio a su Hijo para que nosotros alcanzáramos esa redención. Por lo tanto, es una característica que nosotros tenemos que tomar de nuestro Dios. Tenemos que ser compasivos, tenemos que ser tolerantes. Y aquí nos menciona una parte, todos somos diferentes y de alguna manera todos delante de nuestro Dios somos o tenemos esa calidad de pecadores. En algunos, en alguna, o sea, todos de diferente manera, pero al final del día somos pecadores. Y Dios no hace ese juicio con nosotros, pero así como hace ese juicio, nos da esta alternativa de Jesús. Manda a su Hijo para que nosotros alcancemos esa reconciliación. Por lo tanto, nosotros estas virtudes tenemos que desarrollarlas. Dice el siguiente párrafo. Sin embargo, en la práctica diaria, aplicar estas virtudes puede ser desafiante. El estrés de la vida, las presiones laborales, familiares y sociales pueden obstaculizar nuestra capacidad para ser tolerantes y compasivos. Encontramos dificultades en mirar más allá de nuestras propias necesidades, ni en entender las perspectivas y luchas de las demás, especialmente en situaciones de conflicto o desacuerdo. Es decir, nuestro día a día a veces nos impide desarrollar estas virtudes. Sin embargo, Dios tiene para con nosotros que esta parte de ser tolerante y ser compasivo y que nosotros la tenemos que desarrollar. Algo que en lo personal me llama mucho la atención es de que si nosotros leemos, por ejemplo, la repetición de la ley de Deuteronomio, siempre maneja esta palabra de escucha, escucha. Dice que se menciona en el libro de Deuteronomio 86 veces, escucha, porque muchas veces nuestra vida diaria nos impide escuchar, es decir, no estamos preparados. A veces no desarrollamos esta habilidad de escuchar. Escuchar nos va a permitir entender, nos va a permitir ser empáticos con las personas y poder no emitir un juicio, sino poder comprenderlos y poderles ayudar, porque dice esta palabra de escucha, si nosotros lo vemos en cualquier texto que venga en el libro de Deuteronomio, siempre nos va a llevar a una acción. O sea, es decir, escucha la ley para guardarla, para ponerla por obra. Es decir, no nada más se queda como una palabra sin efecto. Es decir, nos va a llevar siempre a la acción. Por lo tanto, nosotros tenemos que aprender a escuchar. Dice por ahí en Lamentaciones 3:26, cuando nosotros nos damos a la tarea de escuchar
vamos a poder nosotros escuchar la voz de nuestro Dios y no llenarnos, vaya, del problema, porque muchas veces estamos inmersos en una situación, en un conflicto, y estamos hablando, que a veces no escuchamos. Y dice Lamentaciones 3:26 dice de la siguiente, sé bueno es esperar en silencio la salvación de Jehová. Amén. Es decir, a veces es necesario que nosotros mantengamos ese silencio para que podamos escuchar el consejo de Dios y podamos hacerlo de la mejor manera. Entonces, es importante saber escuchar, pero para saber escuchar hay momentos que es mejor quedarnos callados para poder entender, comprender y no hacer un juicio a la ligera. Dice el siguiente párrafo, dice, para superar estas dificultades es esencial recordar que la tolerancia y la compasión son elecciones que hacemos diariamente. Podemos pedir sabiduría y fortaleza a Dios para desarrollar un corazón más compasivo y tolerante. Dice Filipenses 4:6. 4:6 y 7. Dice, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda ocasión y ruego, con acción de gracias, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Amén. Entonces, es necesario que nosotros sí tengamos eh, esas peticiones delante de nuestro Dios, pero no nos afanemos con las cosas de este mundo porque a veces nos afanamos tanto que nos olvidamos de muchas cosas y a veces hasta en nuestra familia, a veces no escuchamos los problemas de nuestra familia. Entonces, a veces ellos actúan o nos piden consejo, pero el ajetreo de la vida diaria, a veces nosotros lo pasamos desapercibido cuando a aquel hijo o aquel familiar necesita ayuda. Y a lo mejor no ayuda, digamos, económica, o a veces necesita ayuda emocional, moral, espiritual, y a veces nuestro ajetreo nos impide esa parte, ¿no? Poderle ayudar, poderle escuchar, porque a veces necesitan eso, ser escuchados no reprendidos, no juzgados, sino que sean escuchados, ¿no? Entonces aquí nos dice que nosotros tenemos que pedirle a nuestro Dios y dice ahí Santiago 1:5, si necesitamos sabiduría, pues hay que demandarla a nuestro Dios. Pero si nosotros le pedimos a Dios un corazón compasivo, un corazón tolerante, saber escuchar, Dios nos lo va a conceder, siempre y cuando nosotros siempre estemos en esa disposición para poder ser moldeados por nuestro Dios. Dice el siguiente párrafo, la oración, el estudio de las escrituras y la reflexión personal nos ayudan a centrarnos en el amor de Dios, que es la fuente de toda tolerancia y compasión. Al hacerlo, cultivamos un espíritu que busca comprender antes de ser comprendido y amar sin condiciones. Es decir, nosotros el querer obtener este corazón compasivo y estos oídos tolerantes, lo tenemos que hacer a través de la oración, a través del ayuno, a través de la reflexión de la palabra de nuestro Dios. Les digo, a veces nos centramos en nuestros problemas que a veces no escuchamos la voz de nuestro Dios. Es decir, estamos tan inmersos que es necesario que nos salgamos de esa situación difícil y podamos escuchar la voz de nuestro Dios. Y me recuerda mucho el caso que veíamos en el círculo de lectura con Elías. Cuando Elías tiene este problema con Jezabel y Acab, dice que él sale cansado porque vio cómo mataba a los profetas de Dios y veía que pues nada más él quedaba. Dice que empieza a caminar y se va al monte y dice que él empieza a pues de algún modo a lamentarse, ¿no? De esta situación, a decirle a Dios que estaba solo. Y dice que pues tanto era su cansancio que, tanto emocional como físico, que se queda completamente dormido. Y dice que llegan, lo alimentan estos animalitos y y dice que se vuelve a quedar dormido, ¿no? Llega un ángel y le dice, levántate porque gran camino te resta, ¿no? Y dice que empieza a ver ciertos fenómenos este, y pues dice que ya en el último fenómeno donde ve la paz, donde ve, está todo tranquilo, escucha.
a nuestro Dios, ¿no? Y es lo que de algún modo necesitamos. Es decir, pasó un terremoto, pasó varias situaciones hasta que encuentra ese lugar, esa tranquilidad y puede escuchar a Dios y puede de algún modo fortalecerse. Entonces es necesario que nosotros, cuando estemos en una situación difícil, pues sí es necesario que nos aislemos un poco, tratemos de concentrarnos en la oración y vamos a escuchar la voz de Dios. Vamos a poder encontrar esa tranquilidad, vamos a poder de algún modo estar más en una situación más tranquila. Podemos ver las cosas de diferente manera, porque cuando estamos inmersos en una situación difícil, créanme que a veces no escuchamos a Dios y al que menos acudimos a veces es a Dios. Entonces es necesario que nosotros nos salgamos. A veces es difícil, pero sí es necesario que todo lo pongamos en manos de nuestro Dios y Dios va a actuar y va a hacer conforme a su voluntad. Y nosotros, pues, a prepararnos para esa respuesta, ¿no? Porque tal vez sea algo que nosotros no queremos. Sin embargo, es algo que Dios en su voluntad es algo que nosotros requerimos, ¿no? Entonces, hay que nosotros dedicarnos a la reflexión, a la oración y al ayuno para poder lograr este corazón compasivo, estos oídos tolerantes. Dice el siguiente párrafo, dice, aplicar estas virtudes en nuestra vida diaria significa escuchar activamente, manteniendo la mente abierta y el corazón dispuesto a perdonar. Significa ofrecer palabras de aliento en lugar de un juicio, extendiendo una mano en momentos de necesidad y practicando la paciencia con nosotros mismos y con los demás. Al hacerlo, no solo fortalecemos nuestra identidad como hijas de Dios, sino que también tejemos una comunidad más unida y amorosa, reflejando el corazón compasivo y tolerante del Señor en cada aspecto de nuestra vida, dice Colosenses 3:12 al 13. Dice de la siguiente manera, vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándonos unos a otros y perdonándonos unos a otros. Si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Amén. Es decir, nosotros tenemos que tener esta capacidad de perdonar, esta capacidad de ofrecer esas palabras de aliento. De hecho, creo yo que en el momento que alguien de nuestras hermanas peque, lo menos que necesita es el juicio, porque el juicio creo yo que a veces ya lo tiene por el mundo, ya lo tiene a veces hasta por la misma iglesia. Lo que necesita son palabras de fortaleza, de paciencia y de esperanza. Eso es lo que nosotros necesitamos inyectarle a las hermanas, a aquellos que han flaqueado, porque de algún modo nosotros todos vamos de algún modo caemos en dice, a veces pecamos en palabra, en pensamiento, en obra. Entonces, no estamos exentos de algún modo de pecar. Y creo yo que cuando nosotros pecamos, lo que menos necesitamos a veces es el juicio, a veces es la condenación. Yo digo, no, no con esto quiero decir que sea permisible el pecado, no. Sin embargo, creo que Dios a nosotros siempre nos ha tratado como un padre amoroso, siempre ha dado ha tenido esa paciencia con nosotros y nos ha dotado de fortaleza, nos ha dado los elementos para que nosotros podamos de algún modo ir saliendo adelante, independientemente del pecado que cometamos. Entonces, realmente no, Dios nos perdona en amor, nos perdona porque hay un arrepentimiento sincero, hay un compromiso con Dios para no hacerlo, para que nosotros sigamos adelante. Por lo tanto, nosotros no somos pues prácticamente nadie para enjuiciar a nadie. Y dice ahí en Santiago que nosotros somos guardadores de la ley, no somos, no tenemos esa calidad de juez, porque esa calidad de juez solamente la tiene nuestro Dios. Entonces, nosotros tenemos que ir desarrollando estas virtudes que Dios las tiene y que nosotros como hijos
de Dios tenemos que desarrollarlas. Y me viene a la mente que Dios siempre nos va a escuchar. Ahí en el primer libro de Reyes, cuando Salomón hace el templo, él tenía esa confianza que nosotros debemos de tener en que Dios nos escucha. Dice en primer libro de Reyes capítulo 8 versículo 30 decía en esta oración que él expresaba en ese templo, decía, oye pues la oración de tu siervo y de tu pueblo Israel. Cuando oren en este lugar, también tú los oirás en el lugar de tu morada y en los cielos escucha y perdona. El 32 dice, tú oirás desde el cielo y actuarás y juzgarás a tus siervos, condenando al impío y haciendo recaer su proceder sobre su cabeza y justificando al justo para darle conforme a su justicia. Amén. Es decir, Salomón tenía esta confianza de que Dios nos escucha y nos perdona. Es decir, tiene ese corazón compasivo con nosotros y tienes esos oídos tolerantes, porque todos de alguna manera pecamos delante de nuestro Dios. Y sin embargo, Dios, en su infinito amor y misericordia, nos sigue manteniendo con vida y nos da oportunidades para poder nosotros resarcir y corregirnos y comprometernos a cumplir con nuestro Dios, a amarlo, a servirle. Entonces, realmente esta escuela nos lleva a que nosotros tenemos que ir desarrollando estas virtudes. Y como yo se los mencionaba en escuelas pasadas, para poder obtener una virtud necesitamos tener un hábito. Y el hábito es a través de la repetición. Es decir, nosotros tenemos que hacer nuestra oración, hacer en la parte de la reflexión de las Sagradas Escrituras, pero a su vez también tenemos que empezar a ejecutar el escuchar a nuestras hermanas, a impedir el juicio, cuando algo nos comenten, a impedir el juicio y sí darle palabras de aliento, palabras de esperanza y de fortaleza, porque muchas veces nos comentan situaciones tristes, situaciones complicadas, sin embargo, para Dios nada es imposible. Y si nosotros dejamos todas estas situaciones en manos de nuestro Dios, pues créanme que vamos a tener respuesta. Pero recuerden, no a la mejor en el tiempo que nosotros queramos, sino cuando Dios lo tenga determinado, porque los tiempos de Dios son perfectos. Es cuando, no, cuando Él lo crea pertinente la respuesta. Entonces tenemos que ser pacientes, como lo mencionaba en Lamentaciones. Hay que, bueno es esperar en silencio a nuestro Dios, la salvación. Entonces hay que saber callar para poder escuchar a nuestro Dios y también para poder escuchar a los demás. Bueno, pues esta es la escuelita y pues la actividad en la iglesia pues es reflexionar sobre cuáles son las causas de la intolerancia y la falta de compasión en nuestra vida personal y cómo podríamos modificar nuestra actitud al enfrentarnos a ideas que difieren de las nuestras. Entonces, pues aquí en el cuaderno nos manejó algunas causas como el ajetreo, como el estrés diario, como que siempre estamos acelerados y eso es lo que nos impide ser eh, tolerantes, ¿no? También nos menciona la compasión, pues a veces también por la maldad que hay en el mundo, a veces también esa parte, nuestro corazón se va endureciendo y somos menos compasivos. Puede ser también una. ¿Y cómo podríamos modificar nuestra actitud cuando tenemos ideas diferentes? Y a veces, pues ahí nos mencionaba la oración, el reflexionar sobre la palabra de nuestro Dios, aceptar que de algún modo estamos en ese camino para perfeccionarnos, porque al final del día todos vamos caminando, pero tenemos esta condición de pecadores. Entonces, de algún modo, siempre lo he manifestado, la iglesia es un hospital. A lo mejor yo padezco de la cabeza, alguna de mis hermanas padecerá del estómago, algunos padecerá de una mano, de un pie, y realmente la receta es diferente. Dios nos atiende a cada uno de diferente manera, pero también depende de nosotros qué tanta confianza le tengamos a ese doctor celestial
para podernos aliviar, para podernos recuperar. Tal vez a lo mejor yo me recupere de mi dolor de cabeza, a lo mejor mi hermano le faltará poquito, tendrá que estar ahora sí que en terapia, ¿no? En estar repetidamente, ¿no? Para poder aliviar su dolor. Entonces, todos estamos en este hospital y nuestro Dios es ese doctor celestial. Entonces, nosotros tenemos que tener esa confianza, tenemos que saber escuchar lo que Él nos dice y hacerlo como Él nos dice para que podamos alcanzar esta sanidad espiritual, sanidad también emocional y podamos nosotros tener una mejor calidad de vida y alcanzar esa meta que Dios nos ha trazado, que es la vida eterna. Bueno, pues esperando que la escuelita sea de utilidad para ustedes, discúlpenme, ahora sí que la rapidez, sin embargo, pues ya se venció la licencia de Zoom, entonces pues ahorita lo estoy haciendo en el Zoom gratuito. Entonces, pues vamos a terminar con una oración y vamos a inclinar nuestros rostros para poderla hacer con toda humildad y con toda reverencia. Padre Todopoderoso, que habitas en luz inaccesible. Gracias te damos, Señor, porque en esta noche nos has permitido reflexionar sobre tu palabra, Señor. Entender que estas virtudes de que escuchas y de que eres compasivo con nosotros, también nosotros la tenemos que hacer con nuestras hermanas y poderlas emplear en nuestra iglesia, en nuestra comunidad, Señor. Porque muchas veces nuestro corazón es duro, nuestra carnalidad nos gana, Señor, y a veces enjuiciamos a nuestros hermanos y tenemos que ser tolerantes, tenemos que ser pacientes con ellos porque de alguna manera, Señor, pues somos pecadores, mas tu gran amor se muestra con nosotros porque tu Hijo amado vino a morir por cada uno de nosotros y alcanzamos, gracias a Él, la reconciliación contigo. Te pedimos, Señor, que nos des un corazón compasivo, que sepamos escuchar, Señor, y permítenos, Señor, siempre ser paciente con nuestros hermanos y nuestras hermanas, Señor, y poder crecer espiritualmente, porque sabemos que si nosotros alcanzamos estas virtudes, Señor, podemos vivir en paz, podemos vivir en comunión con, con nuestras hermanas, Señor, y con nuestros hermanos. Te pido, Señor, que nos escuches, Señor, y que siempre nos des este corazón, un corazón sensible, un corazón lleno de tu Espíritu Santo, Señor, para que puedas guiarnos y para que podamos siempre desarrollarnos de la mejor manera. Te pido también, Señor, por todas y cada una de mis hermanas que se han propuesto realizar estos ayunos durante una semana, Señor. Yo te pido que escuches sus plegarias, que atiendas, Señor, y que, como decía el rey Salomón, escuches y perdones si hay alguna maldad en nosotros, Señor, y que tú contestes conforme a tu gran misericordia cada una de las peticiones, Señor, porque sabemos que hay mucha necesidad en tu iglesia y te necesitamos, Señor. Sabemos que sin ti, pues nada somos, Señor. Te pedimos que alcancemos ese favor tuyo, esa bondad, Padre, para que podamos satisfacer cada una de nuestras necesidades, Señor. Si hay alguna necesidad física, alguna necesidad emocional, espiritual, Señor, yo te pido que nos escuches y nos des conforme a tu gran amor y misericordia. También te pido, Señor, por los enfermos de tu pueblo, Señor. Tú sabes que muchos se encuentran en sus casas, muchos se encuentran en los hospitales. Yo te pido que seas con ellos, que si es tu voluntad ellos alcancen la sanidad, Señor, pues tú puedas venirles a dar ese consuelo y también te pido que les dé fortaleza, les des paciencia también a sus familias, Señor, porque muchas veces es complicado atender un enfermo. Sin embargo, te pido que los dotes de toda paciencia y de todo amor, Señor, y si no fuere que ellos alcanzaren su sanidad, Señor, pues darle la fortaleza necesaria para poder llevarla, llevar la enfermedad hasta que tú lo decidas, Señor. Te pido, Señor, que en esta noche nos concedas un sueño restablecedor de fuerzas y que si el día de mañana tu misericordia y tu amor nos alcanza, Señor, pues siempre en nuestra boca haya una palabra de agradecimiento y de reconocimiento hacia ti y saber que tú estás con nosotros y que tu amor nos ha levantado. Todo esto te lo pido
juntamente con el perdón de nuestras faltas, no por méritos que tenga, sino por los méritos incontables e inalcanzables de aquel justo que murió en la cruz, tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Bueno, mis hermanas, pues les deseo un excelente día de reposo, les mando un fuerte abrazo y pues estamos ahora sí por el grupo de WhatsApp y pues sigamos orando y muchas gracias a mi hermana Lidia, a mi hermana Rosy Noguerón, que comienza el ayuno y pues sigamos pidiendo por todas y cada una de mis hermanas que se anotaron. Digo, ahorita son las que pues van pasando la estafeta. Falta mi hermana Berna, falta mi hermana Edith, mi hermana Ada, mi hermana Marielena, mi hermana Esther, mi hermana Sarita, que pasen por estos ayunos y yo les agradezco que se unan y que tengan ese corazón compasivo para con toda la iglesia, con todas las hermanas y pues que Dios las bendiga y pues pasa a vosotras.